¿Tú actualmente sigues siendo empleado de Integratel, ex Telefónica? Claro, sí, claro. Sí. Okay. Sigo como técnico. Y solamente una curiosidad. Dale. ¿Tu campaña se hace como, digamos, tienes que pedir una licencia telefónica? ¿Estás dentro de tus labores y haces campaña? ¿Cómo funciona eso? Yo a veces pido licencia sindical, pero esa licencia es para el sindicato, ¿no? Y los ratos que tengo espacio libre, como ahora, ya me dedico a las actividades de... ¿Y qué es la licencia sindical? ¿Cómo funciona la licencia sindical? La licencia sindical es un derecho fundamental que tienen todos los trabajadores organizados. Ya, pero lamentablemente, ¿qué implica? ¿Cuántos días? Son 30 días. En el caso de nosotros son 30 días al año, ¿no? 30 días de licencia, ¿y eso solo para los dirigentes de los sindicatos? Sí, ¿o para de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas, son para 4 dirigentes de la Junta Directiva. ¿Y qué se supone que hacen los dirigentes en esos 30 días? A reuniones con los demás sindicatos. Por ejemplo, nosotros en Telefónica tenemos reuniones constantes, como tenemos una coordinadora, no sé si recordarás. Coordinadora telefónica. Exacto. Ahí tenemos para tomar decisiones, nos reunimos constantemente y además tenemos reuniones con los asesores, ¿no? Mi público de derecha y empresario dice, ¿cómo es posible que un empleado se tome 30 días de licencia? Son derechos sindicales, son derechos que se han conquistado y son derechos que existen, ¿no? Lamentablemente, pues en un país... ¿Realmente se necesitan 30 días de licencia para hacer labores sindicales? Sí, y a veces incluso más. ¿Por qué? Porque las empresas en este país, por lo menos, lo que hacen es tratar de reducir las condiciones laborales. Y para que los trabajadores se defiendan, se les necesitan un tiempo para que puedan ejercer esa defensa, ¿no? Ahora, en el Perú eso, pues, hablar de derechos sindicales después del cambio constitucional de los 90, complicado, pues, ¿no? Porque acá tú hablas de sindicatos, tú hablas de organización, tú hablas de negociación colectiva, la gente dice, ¿qué es eso, no? Ya, pero eso tiene una razón. Los sindicalizados son privilegiados en este país. No, eso no es privilegiado. Digamos, privilegiado, pues es que ahí eso también es una forma de satanizar, ¿eh? No es una forma de satanizar, pero es real. Es el 5% del empleo privado está sindicalizado, solo el 5%. Y el 9% ¿no? Si incluimos al público. Y es poco, ¿no? Es muy poquito. Y es muy poco. Son privilegiados. Y entonces. Es poco, ¿no? Lo que pasa no es que tú lo estás viendo desde el lado empresarial. Y obviamente yo respeto eso, pero tú tienes una mirada pro empresa, ¿no? Nosotros tenemos una mirada pro Estado, pro trabajador, que es distinta. Más bien nosotros vemos que eso es un problema. Porque en los países desarrollados la negociación colectiva y la cantidad de trabajadores sindicalizados es más del 20%, 30%. ¿Y eso por qué es importante? Y aprovecho tu espacio porque seguramente todos tus amigos pro empresa, cada vez que hablan de sindicatos, se escarapelan. Y no se escarapelen, porque los sindicatos lo que buscan es que hayan equilibrios. De acuerdo, pero la razón por la cual en este país solo hay una tasa de sindicalización privada del 5% es porque en este país el 75% de la fuerza laboral es informal. No necesariamente. 71, no, 71. Eso no es así. Es la cifra del INEI. No, más allá de la cifra, el problema de la sindicalización en el Perú es por, uno, la volatilidad de los contratos temporales. Tú, por ejemplo, no sé, los que están acá... Te estás saltando la primera premisa. La primera premisa es que para poder ser sindicalizado tienes que ser formal. Y si el 71% es informal, por eso es que se achica el espectro de sindicalización. Claro, pero yo te estoy hablando de la gente que no está, de la gente que está, de ese 30%, ¿no? De ese 30% estamos hablando que solamente hay un 5%. Pero es una retórica para los que tienen el privilegio de poder ser formales. Pero es que no lo veas como un privilegio, porque es un derecho. Si tú lo ves desde el lado, no, tengo privilegio a tener una pista, tengo privilegio, eso no es, son derechos básicos. Es otra cosa, ¿no? No, son derechos básicos. La sindicalización es un derecho fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Pero si tú lo colocas, lo que pasa es que, Paolo, y te lo digo con cariño, pero te lo digo, cada vez que tú hablas de privilegio, tú lo que estás generando es una corriente de opinión en contra de los sindicatos. Y eso es una especie de... Yo creo que no hace falta que yo genere una corriente de opinión en contra de los sindicatos. Yo he sido bastante defensor de sindicatos en varios artículos. Por eso te estoy diciendo que es con cariño. En varios artículos. Lo que pasa es que los términos, cuando los utilizas de esa manera, ¿qué generan? Que la gente piensa, es un privilegiado, es alguien que tiene una mejor condición que otro. Y no es así. Walter, pero
no es necesario que yo cree una corriente de opinión en contra de los sindicatos. Yo de verdad he hecho por lo menos 10 notas defendiendo una posición legal de un sindicato. Y te agradecemos, pero te digo una cosa, te felicitamos pero te digo una cosa, que hagas eso. Pero cuando utilizas esos términos, pero es que cada vez entras al juego pero lo que pasa de es los que no quieren que haya sindicato. Es un término válido porque cada vez que he hecho una nota sobre sindicatos, el comentario general es los sindicalistas son los privilegiados. Los sindicalistas ¿Pero quién son... lo dicen? El público. ¿Tú lo dicen, el público en general. Y creo que es también válido entenderlo y aceptarlo, ¿no? En este país se tiene esa noción del sindicalista. Y no es necesariamente cierta, pero por algo existe. Exacto. Pero no por algo cierta. existe. No es cierta. Pero no es cierta. Pero hay sindicatos. Yo te lo digo con conocimiento de causa, no es cierta. Por lo menos en empresas públicas hay sindicatos que se comportan como mafias. Eso es definitivo. Bueno, eso tendrías que tú demostrarlo, ¿no? Pero el tema, yo como dirigente sindical, como representante de trabajadores, como parte de la clase trabajadora, yo no me atrevería jamás a decir eso. Yo más bien lo que busco a través del sindicalismo es que haya más sindicatos, que la gente esté más organizada para que tenga mejores derechos. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los planteamientos que yo estoy haciendo ahora que estoy como candidato a diputado, uh-huh, está vinculado a mejorar las condiciones laborales, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es la reducción de la jornada laboral. Uh-huh. En Latinoamérica ya casi todos están trabajando 40 horas semanales, uh-huh, y que yo voy a plantear también que haya una reducción de la jornada laboral. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es algo que no se debe ver como algo negativo y como un privilegio. Es un derecho que la gente tenga más tiempo para disfrutar con su familia, que tenga más tiempo para estudiar, que tenga más tiempo para recrearse. ¿Pero se ha hecho algún tipo de análisis del impacto en la productividad, por ejemplo, de esta medida? Mira, lo que nosotros estamos tratando es de estar primero, tratar de alcanzar los estándares que se están dando, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Acaba de Colombia también de reducir su jornada, lo mismo también Chile, Costa Rica, si no me equivoco, y eso nosotros lo que tenemos que, por lo menos desde el ámbito sindical, lo que estamos planteando es que en el Perú comencemos a que ese privilegio que dicen que existe comience a verse de otra manera, ¿no? Los derechos laborales son derechos fundamentales. En eso estamos totalmente de acuerdo, y además es la única forma de tener una sociedad en paz. Y un derecho fundamental es el derecho a la negociación. Por ejemplo, tus compañeros, tus colegas que están contigo, y tú seguramente eres el dueño de esta empresa, sí, en algún momento, cuando se van a sindicalizar, se me van a sindicalizar. Yo los invito, les formo el sindicato. Alba ya se quiere sindicalizar. Alba va a ser la próxima secretaria general. Alba quiere reducir su jornada laboral. ¿Por qué? Porque no lo vamos a permitir. ¿No? Bueno. No, pero tienes que tener 20 trabajadores para poder sindicalizar. No, depende, porque también puedes formar comité sindical. Con menos de 20 trabajadores. Puede formar comité sindical. Pero Walter, ¿Pero qué pasa? Debatemos eso 30 segundos. 30 segundos. Pero ¿sabes qué no existe? Porque ¿sabes qué va a pasar? Y yo seguramente, seguro que tú no lo vas a hacer, pero si en otras empresas se les ocurre organizarse a 5, a 10 trabajadores, lo primero que le van a hacer, como están en contrato a plazo, ¿qué le van a hacer? No te renuevan. Lo que pasa... Y si están con contrato indeterminado, los despiden. Así no le... ¿Y por qué? Porque los procesos judiciales de reposición acá pueden durar 5, 10, 15, hasta 18 años. Te doy otra óptica de la situación. Para una empresa que tiene 15 o 10 trabajadores, que un trabajador reduzca 8 horas su jornada laboral o que un trabajador reduzca 30 días su labor, es un golpe duro para la finanza de la empresa. Porque es una empresa chiquita. Por eso es que la negociación colectiva entre las partes, porque ahí es importante, mira, lo importante de una negociación colectiva, ¿sabes qué? Es que las partes, tú, como dueño de la empresa, y tus trabajadores, y tu realidad económica, financiera y proyección como empresa, les permite a los dos, a ti como empleador y a ellos como trabajadores de tu empresa, a ponerse de acuerdo en decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy pidiendo un aumento de 500 soles, pero oye, mis ingresos no me dan para eso. Yo te puedo aumentar 150. Claro, no, pero tú me has planteado 30 días de licencia sindical más reducción de la jornada de 8 horas. Una empresa, una microempresa no se puede financieramente dar esas licencias. Por eso es importante el diálogo social. El diálogo social, que es una herramienta que está vinculada al derecho laboral y que es promovida por la Organización Internacional de Trabajo
permite que ese problema que tú tengas incluso como empleador, cuando hay alguien que te está pidiendo de más, tú también lo puedas abocar en la mesa y tú digas, oye, ¿sabes qué? Ustedes están pidiendo algo que es excesivo y no se puede, porque estos son mis ratios, estos son los números que yo tengo y me va a generar una complicación. Por ahora, esta situación no se puede dar. Pero ¿qué pasa, Paolo? Y es importante esta conversa porque creo que... Es importantísimo. Mira, que la gente debe entender que el diálogo, los sindicatos no son el diablo. Los sindicatos son aliados estratégicos de las empresas. Pero ¿qué pasa? Desde los 90, por lo menos acá en el Perú, desaparecieron el movimiento sindical. Y se ha ido construyendo, tratando de reconstruir, pero lamentablemente acá existe un aparato estatal y una cultura, lamentablemente, de las empresas que lo único que hacen es satanizar a cualquier dirigente sindical. Pero también, Walter, también hay una percepción de la ciudadanía de que el dirigente sindical se reparte el beneficio sindical entre él y sus otros dirigentes. No estoy diciendo que sea tu caso, pero es una percepción válida y creo que esa percepción no se funde en mentiras. Es una percepción inválida. Hay casos en los que sí. Pero es una percepción inválida. Lo que pasa es que, mira, parte de esta cultura en contra de los sindicatos es mentir también. Walter. Es levantar falsos. El presidente que tú has apoyado en 2021, el presidente Pedro Castillo, nace en la política porque dicen el SUTEP se ha burocratizado, el sindicato de maestros se ha burocratizado y se ha vuelto una argolla de dirigentes. Eso es real. Eso es lo que tú piensas, ¿no? ¿A qué le llamas argolla? ¿A qué le llamas burocratizado? El problema mira, y ese es un tema que... No, sinceramente me sorprende, pero... ¿Qué te sorprende? ¿Que lo diga yo? Sí, tengo que picarte un poco también. Pues, no me picas. A mí no. Mira, yo estoy acostumbrado. Todos los días discuto con directivos de la empresa o de otros lados y para mí es normal encontrar, sobre todo, gente que opine en contra. Pero yo soy muy respetuoso de eso. Me avalan los artículos a favor de sindicatos diversos que hemos hecho. Y no, yo no te Pero también hay otra perspectiva, ¿no? Sí, pero mira, ahí el tema es que hay una satanización. Okay. No puedes negar. Mira, justo la vez pasada no sé quién me hablaba también y decía, tú eres sindicalista, un candidato de otro partido. Y yo le decía, oye, ¿qué tanto problema con el sindicato? ¿Qué tanto? ¿Por qué mira, porque si tú evalúas cómo es el terruqueo, es una forma, cuando terruquean a la gente que protesta, lo mismo hacen las empresas y esa prensa cuando los trabajadores se organizan. Es una forma de terruquear solapa. Y eso, sinceramente, yo sí no lo puedo... Si tú lo dices de forma sutil, yo tengo que rechazarlo. Porque porque, ¿sabes qué? Tú a mí no me vas a venir a decir... Porque yo tengo ya más de 20 años como representante sindical y yo he visto a empleadores extranjeros, nacionales, que todos tienen una constante, es demoler el sindicalismo. Yo lo he visto incontable cantidad de veces en empresas. El ABC de cualquier empleador en este país es demoler el sindicalismo. Se forma un sindicato y los votan. En Latina pasó eso, se formó el sindicato, los despidieron. Y tú lo has visto. Y tú lo has compartido y te agradecemos. El movimiento sindical te agradece sobre ese tema, pero el movimiento sindical no te agradece cuando tú entras a ese jueguito de palabras donde tratas de decir son privilegiados, no, pero la gente dice, todas esas... formas de colocar sutilmente, Walter, sinceramente, es entrar a un juego. Hay otra historia, hay otra cara de esta historia también. Hay sindicatos como el de controladores aéreos que el día que quieren una bonificación o hacer una hora extra, paran el tráfico aéreo del país. Y ya ganan bastante bien. Eso es un problema. Hay otra cara de la historia también. Pero mira, lo que pasa es que todo eso lo resuelve el diálogo social. Ok. ¿En qué sentido el diálogo social? Claro, porque ¿y qué pasa? Que mira, como no estamos en este país, como no estamos acostumbrados a utilizar esos términos, por lo menos en donde hay sindicatos ya con tiempo, con cierta antigüedad, hemos aprendido los trabajadores a utilizar las herramientas legales, nacionales e internacionales que existen para defender nuestros derechos, ¿no? El diálogo entre los empleadores, y esto es lo que tú estás diciendo, no sucede solamente en Perú. Sucede en España, muchos otros países, sí. Sucede en Estados Unidos. El sindicato, uno de los sindicatos más importantes en Estados Unidos son el de los pilotos, el de los controladores. Efectivamente, pero está mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no llegas a acuerdos con el empleador,
el trabajador tiene el derecho a protestar. Una forma de protestar es la huelga. Acá la huelga, tú hablas de huelga y la gente sataniza. No, ¿qué es eso? Terroristas, rojos. La huelga es un derecho, hay un derecho a huelga, mira, es pero verdad, es correcto. Para que haya en este mundo, para que hayan 48 horas, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Sí, es una lucha social, es una ganancia. Para que hayan correcto. derechos fundamentales, ¿sabes? Que allá en Francia, estamos totalmente de acuerdo. En Francia unos señores, ¿no? Se hicieron una revolución, ¿no? Correcto. La gente tiene derecho a eso, Sin duda. ¿entiendes? Pero como se han dado esos hechos históricos, las instituciones, los estados, lo que han generado son instrumentos para que los actores sociales puedan desarrollar mecanismos en los que se pongan de acuerdo. Pero acá, tú cuando hablas de eso, lo que te están diciendo, seguro por el WhatsApp o por tu número están diciendo ya lo adivinaste, rojo. Ya lo adivinaste. Todo el mundo está diciendo rojo vago, sinvergüenza. Ya. Sigan con eso. Y eso es una lamentable realidad de la cultura empresarial de nuestro país. Me parece porque no se han generado espacios en los que uno pueda debatir como ahora y decirte, oye, a mí me gustaría, tengo los datos, me recuerdo algunos datos, Ajá. pero los mejores países del mundo tienen negociación colectiva. Uh-huh. Tú le preguntas ahora a cualquiera de los que están acá si saben qué es negociación colectiva, nadie sabe. Pero los sindicatos de las grandes empresas hacen su negociación. Yo te hablo de los trabajadores y del ciudadano común y corriente. Uh-huh. No saben qué es negociación colectiva. ¿Saben qué es diálogo social? ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una tasa baja de sindicalización. Una cultura de que cualquier persona que se organice, ¡blum! Lo que pasa es que pero no puedes achacarle solamente a la cultura de rechazo a los sindicatos el que haya tan baja tasa de sindicalización. Los malos empresarios promueven eso. Pero no puedes solamente achacárselo a la narrativa. No es narrativa, son hechos concretos. Como un trabajador, tú mismo lo has dicho, en Latina la gente se sindicaliza y lo vota. Y yo hemos hecho 10 artículos sobre el tema, de acuerdo. Así pasa. No solamente cuando se quieren organizar. Mira, y eso no pasa solamente cuando se quieren organizar. Ojo, pasa en el día a día. Un trabajador que está incluso en la informalidad, que le pagan al destajo sus 100 soles, 80 soles, sus 50 soles, basta que se le enfrente al empleador y ese al mañana ya no trabaja. Hay una cultura de destruir la dignidad del trabajador. De acuerdo, eso es ilegal. Sí, correcto, es ilegal. Va en contra de la ley. Es ilegal, pero es una cultura constante. Por eso yo aprovecho este espacio para a la gente que está rechazándome en tu programa, a decirles que no tengan miedo a los sindicatos. Los sindicatos lo que buscamos es que haya equilibrio. Haya equilibrio. Déjame cerrar esta idea. No es miedo, es la concepción de que el líder sindical es una persona que se aprovecha de sus beneficios. Digamos, que cierra beneficios y se los reparte entre los líderes del sindicato y no realmente beneficia al trabajador. Pero eso es falso. Eso es falso, porque cuando tú cierras una negociación colectiva, lo que sucede es que tú firmas un acuerdo y ese acuerdo, una de las cláusulas que tiene que tener todo acuerdo es el ámbito de aplicación, por ejemplo. Y el ámbito de aplicación es para todos los trabajadores que tienen que estar afiliados. La misma ley lo establece. Ningún empleador, mira, imagínate lo que estás diciendo, ¿eh? Que los sindicatos, los dirigentes sindicales se benefician. ¿Pero qué estás diciendo? No hay burocratización, hermano. Yo te he puesto el ejemplo del SUTEP. Estás diciendo que el empresario es un corrupto. Yo te he puesto el ejemplo del SUTEP. Me estás diciendo que no hay burocratización del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿A qué le llamas? ¿A qué te refieres? A lo mismo que lo llamaron en su momento los dirigentes del partido de Pedro Castillo, del candidato que ustedes apoyaron. O sea, ahí hay una contradicción esencial. Pero hay una incoherencia. ¿Qué tiene que ver que nosotros y que más del 50% de la población haya apoyado al presidente Castillo con el tema del líder sindical magisterial? Sí, él era un líder sindical magisterial que se enfrentaba al Sindicato Único de Trabajadores de Educación. La gente votó por Castillo porque se siente en un país donde no hay derechos, se siente en un país donde toda esa magnitud de la bonanza económica que existe no ha generado las igualdades
ha mantenido desigualdades. La gente no votó porque era un dirigente sindical. Pero su carrera política nace de oponerse a que los dirigentes de Patria Roja del SUTEP trancen con el Minedu, se aprovechen de la derrama magisterial, se burocraticen y dejen a los maestros abandonados. No puedes negar eso porque es una verdad. Pero eso es un tema que está dentro del espectro de ese gremio, ¿no? Es un ejemplo. Es una realidad. Es un ejemplo. Te he puesto el ejemplo de Corpac, te he puesto el ejemplo del SUTEP. Pero eso no. El tema es que un tema de forma, tú quieres distraerlo o quieres voltear o quieres tratar de colocarlo para no hablar del tema objetivo. Me parece importante. Mira, el tema de forma muchas veces es importante, yo no lo niego. Ok. ¿Ya? Pero el tema objetivo respecto a Castillo es que la gente votó porque su contrincante era Keiko. Eso es verdad, en segunda vuelta. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Correcto. Y la primera vuelta no ganó por más del 30%, pues más del 40%. Tuvo una votación que le permitió pasar a segunda vuelta. Pero además de eso, la gente ha visto en Castillo, ha reflejado todas sus esperanzas, todos sus objetivos en Castillo. Y bueno, ya todo lo que sabemos, pero el hecho es que cuando tú colocas el tema, no, pero él viene del SUTEP, entras también en ese juego de la satanización a los trabajadores que se organizan. Mira, nada es perfecto. Los trabajadores cuando se organizan también cometen errores, pero por eso no vas a satanizarlos. A lo que yo voy, y estoy aprovechando estos espacios, es para que la gente entienda que este país necesita diálogo. Este país necesita cambios estructurales. Pero si nosotros seguimos diciendo que los trabajadores cuando se organizan tienen este problema porque son burócratas, que el dirigente sindical tiene 30 días de licencia, eso no me conviene. Oye, se están preocupando, discúlpame, por minucias. Pero esa es tu percepción. Esa es tu percepción, no es mi percepción, porque la percepción de la mayoría de personas en este país no es esa. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Es que la percepción de la mayoría se va generando por comentarios como los que tú haces y mucha gente... Pero es que eso es achacar a la narrativa algo que se refleja en algunos ejemplos de la realidad. En algunas, tú estás diciendo, yo te quería decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo en que la sindicalización es una de las formas de tener una sociedad en paz. Ya, entonces, mañana formamos el sindicato de la cosa. Lo que pasa es que también lo que te iba a decir, es que exigirle a una empresa de 10, 15 trabajadores que tenga algún tipo de forma de organización sindical, que le baje horas de chamba o que le dé licencia a los trabajadores, es ahogarla. Eso es así. Depende de una pequeña empresa se ahoga. Depende cómo es. Lo que pasa es que tú... Lo entiendo de Telefónica. Mira, Telefónica, perfecto. Tiene que tener 4 sindicatos porque tiene un... ¿Alguna vez has negociado? No, nunca. No. Ya, entonces, no, y tú sí. Suena feo lo que te voy a decir, pero... Pero tú has negociado con grandes empresas. Yo te podría decir, ¿alguna vez has tenido una MIPE? Yo he solucionado, a mí me han llamado de micro y pequeñas empresas para resolver algunos problemas. Me va a llamar algo ahora. No, y bienvenida. No, pero yo te puedo decir lo mismo. ¿Has tenido una MIPE? No, entonces así hay distintas perspectivas. He tenido pequeños negocios más joven, ¿no? Pero a lo que voy, yo entiendo eso de que el empleador tenga ese temor. Pero no le tengan miedo al diálogo y a la discusión. Válido. Y yo insisto, mira, y eso es un mensaje para ti sobre todo, ¿no? Porque tú eres uno de los periodistas más jóvenes en este país y que de una u otra manera tiene una presencia, ¿no? Y a veces tú sales, ahora estoy entre los primeros del ranking y bacán, en serio. Mucha gente felicita el avance de la gente. Pero eso que no te meta en toda esa... en todo ese grupo de gente mediática que lo que hace es satanizar a los trabajadores, satanizar a las organizaciones sindicales y no hablar de cosas concretas vinculadas a la mejora de las condiciones laborales. Te digo, con esto cierro este tema y pasamos a la nacionalización de Telefónica, que no lo quiero dejar pasar, pero con eso cierro este tema. Hemos hecho 10 artículos sobre despidos arbitrarios de sindicalistas porque acá los empresarios grandes se cagan en sus sindicatos. Literalmente se forma un sindicato y lo despiden, y eso es ilegal. No se debe hacer, ¿no es cierto? Mira, el maltrato que existe en los trabajos es una constante. Uh-huh. De eso no se habla. Uh-huh. Tenemos supervisores, jefes y gerentes que son unos patanes. Uh-huh. Tratan como una mierda a la gente. Yo conozco, no en Telefónica, eso no pasa, pero yo conozco otras empresas donde graban a los jefes cómo tratan al personal. Oye, empresas del mercado telefónico. No. De otros sectores, de fábricas, de pequeñas empresas. Oye, son unos patanes. Pero ¿sabes qué pasa?
que como están soportados en esa cultura que tú estás promoviendo sin que te des cuenta, o de repente lo estás Me haciendo. estás acusando de algo que no es verdad. No, Walter. pero Tú te sabes estoy, pero es que me te estás estoy acusando de diciendo algo- sin que te des cuenta. Me estás te acusando estoy de algo diciendo que sin tú que te sabes des que no es cuenta. verdad, pero está bien. No, vale. pero es una forma válida de defender tu punto. No es una forma válida, porque yo no te estoy acusando directamente sobre ese Ok. tema. Te estoy diciendo que sutilmente tú no te estás dando cuenta que entras en ese juego de los malos empleadores que quieren mantener a los trabajadores desorganizados, que quieren mantener los privilegios que tienen las empresas sobre los trabajadores. Porque acá en este país los únicos privilegiados son los grandes ejecutivos de las grandes empresas y son los dueños de las empresas. Ellos sí son los grandes privilegiados.